Hola lectores, parece mentira, pero ya hace más de 2 años que Trotalibros Editorial está funcionando. Fue en enero del 2021 que se estrenó con La Guardia y desde entonces han pasado muchísimas cosas. Ha habido momentos pues más complicados y otros absolutamente inolvidables. Pero algo que ha sido un constante desde que empecé este proyecto editorial es que, a diferencia de la mayoría de otros editores, a mí me preguntáis siempre que elija un libro de Trotalibros Editorial y yo siempre intento eludir estas preguntas porque me cuesta muchísimo. Es como si te hicieran elegir entre tus hijos. Con cada libro he vivido experiencias diferentes, me han enamorado por una razón diferente y si algo comparten es que me han enamorado tanto como para apostar por ellos y dedicarle muchísimas horas, muchísimas noches, y por qué no decirlo, también dinero, en recuperarlos y volverlos a poner en las librerías como creo que se merecen. Sin embargo, el otro día en Instagram, que por cierto, si no me seguís en Instagram, os dejo el enlace por aquí, abrí ronda de preguntas en fin de semana para ir respondiendo vuestras preguntas pues sobre Trotalibros Editorial, sobre mí, sobre mis lecturas, etc. Y me encontré que había muchas preguntas de este tipo, de cuál es el libro de Trotalibros Editorial que... Y se me ocurrió una idea, ¿por qué eludirlas? ¿Por qué no responder con absoluta sinceridad? Es más, ¿por qué no hacer un vídeo sobre esto? Es más, ¿por qué no daros el poder a vosotros de hacer vuestras preguntas? Así que abrí en otra story de Instagram la posibilidad de proponer preguntas para este vídeo. Preguntas dirigidas a que yo elija uno o más libros de Trotalibros Editorial en algún sentido. Fueron tantas las preguntas, mira, al final saqué 50 preguntas. En este vídeo responderé 50 preguntas que todas empiezan por ¿cuál es el libro de Trotalibros Editorial que? Algunas me van a costar mucho de responder, otras no os escondo que hasta ahora he eludido esta pregunta o si me la habéis preguntado en Instagram no la he publicado, pero en este vídeo ya os aviso que si he hecho filtro en las preguntas por preguntas repetidas, no hay ningún tipo de censura. Voy a responder a preguntas como ¿cuál es el libro de Trotalibros Editorial que ha funcionado peor económicamente? Voy a responder a la pregunta de ¿cuál es el libro de Trotalibros Editorial que menos me gusta? O también ¿cuál es mi libro de Trotalibros Editorial preferido? Lo voy a responder todo. Ya sin más dilación, porque creo que va a quedar un vídeo bastante largo, bienvenidos a Trotalibros. Vamos allá, a por las 50 preguntas. Intentaré ser breve, porque si no esto va a quedar muy largo. 1. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que representa mejor la visión de la editorial? Tengo que decir que esta primera pregunta me ha costado muchísimo, porque creo que si algo caracteriza el catálogo de Trotalibros Editorial es que es muy variado. Para mí es imposible responder con un solo título, porque yo creo que como mínimo Trotalibros Editorial tiene 2 almas. Yo siempre digo que al estar yo solo en la editorial, y al ser yo Géminis, pues Trotalibros Editorial también es un poco Géminis, un poco bipolar, tiene 2 almas. Por un lado tenemos el alma más luminosa, más sentimental, más entrañable, si queréis. Para mí el mejor representante de esta alma sería Canción del Ocaso de Louis Grassic Gibbon. También son libros con más trama, con más historia, pasan más cosas. Y por el otro lado tenemos la cara oscura de Trotalibros Editorial, ¿no? La que indaga más en temas como la muerte, la soledad, la maldad. Y aquí quizá elegiría como representante Rostros en el agua de Janet Frame. He elegido estos 2 libros porque ambos provienen para mí de culturas minoritarias, aunque sean anglosajonas. Proviene una de Escocia y la otra de Nueva Zelanda, ¿no? Que son 2 países de los que tampoco tenemos mucha literatura disponible, y este sin duda era uno de los objetivos de Trotalibros Editorial. Me estoy alargando mucho, voy a la siguiente pregunta. 2. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que pienso que más le gustaría a Haruki Murakami? Esta pregunta está hecha con muy mala leche porque quien la ha hecho sabe perfectamente
que odio la literatura de Haruki Murakami, no lo trago, no entiendo su éxito y me parece pues una cosa muy surrealista y raro. Pero respondiendo a la pregunta, y precisamente por esto, yo creo que el libro que más le gustaría a Haruki Murakami sería Hielo de Anna Kavan, porque es una ida de olla total. 3. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que consideraba una propuesta arriesgada? Sin duda alguna, por un lado, La Guardia de Nikos Kavadías, no solo por lo políticamente incorrecto y porque muestra realidades muy chocantes para el lector de hoy, sino también por la misma estructura, ¿no? Es la única novela de un poeta y se nota, ¿no? No hay propiamente trama, son historias que se van complementando, bueno, no tiene la estructura convencional de una novela. Y por el otro lado, Hielo de Anna Kavan, porque pues por lo mismo, es una ida de olla, tampoco tiene una estructura convencional, el narrador es no fiable, cae en incoherencias, es un juego muy arriesgado en el que no todo tipo de lector se va a sentir cómodo. 4. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que más te ha costado colocar bien en las librerías? Sin duda alguna, La tercera boda de Kostas Taxis y El tugurio de Émile Zola. No es por los libros, de hecho no considero estos dos libros propuestas arriesgadas. El problema es que desde agosto del año pasado mi distribuidora, Las Punchas, se fusionó con otra distribuidora llamada Ágora y han desplazado todos, bueno, millones de ejemplares a un nuevo centro logístico. Esta operación, que tenía que ser pues muy bien organizada en el mes de agosto, etcétera, resultó ser caótica y esto ha afectado completamente a la llegada de libros de estas dos distribuidoras a las librerías. Fue un desastre. Justo ahora parece que volvemos a recobrar la normalidad, pero es una pena y todavía le estoy dando vueltas a alguna forma de relanzar estos dos títulos porque les impactó de lleno. Y a veces el mercado editorial tiene eso tan absurdo de que si no aprovechas el tirón de cuando se lanza un libro, el libro ya se queda perdido para siempre. Y tengo la sensación, bueno, no tengo la sensación, ha sido así, que La tercera boda y El tugurio no ha acabado de llegar bien a las librerías. Y es una verdadera lástima que por motivos tan poco literarios como una operación societaria de una distribuidora afecte tanto a un libro. 5. ¿Cuál ha sido el libro de Trotalibros editorial que más fácil ha sido editar? Pues le he dado muchas vueltas, porque todos tienen sus complicaciones, pero creo que mi respuesta sería El Palacio de Hielo de Tarjei Vesaas. Realmente fue sencillísimo, o sea, los propietarios de los derechos enseguida se mostraron encantados con la publicación del Palacio de Hielo, pero pusieron como condición que fuera la traducción que habían realizado Asunción Lorenzo y Kirsti Bagetun. Me puse en contacto con ellas, todo fue genial, o sea, la traducción era perfecta, todo fluyó muy bien. Es de estos libros que dices, mira, unos se te ponen de culo y El Palacio de Hielo fue todo un camino de rosas. 6. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que más trabajo te costó conseguir los derechos? Esta sin duda ha sido la pregunta más repetida. Yo os diría que los libros que más me han costado conseguir los derechos que ya os tengo son muchos de los que van a salir el año que viene, por ejemplo, ¿no? Porque muchos llevo batallando desde que empecé Trotalibros editorial y otros que todavía se alargan y todavía no los he conseguido. Pero de los que ya se han publicado, sin duda diría Soledad de Víctor Català, costó mucho conseguir los derechos. Casas Muertas y Oficina número 1 de Miguel Otero Silva, costó también muchísimo la adquisición de derechos, se alargó mucho. Y sin duda Al món la meva selva de Rose Macaulay, que va a salir este 15 de marzo en catalán, fue muy complicado. Pero en general tengo que decir que los que me han costado más conseguir los derechos son los escritos por mujeres. Es impresionante el interés que hay en el sector editorial de recuperar voces femeninas, cosa que hace que, bueno, la mayoría de libros que he perdido en subastas para conseguir los derechos han sido de mujeres, porque hay un gran interés, que no es mérito, yo siempre lo digo, del sector editorial, sino de un interés que está ahí en los lectores, cosa que no deja de ser algo positivo. Pero lo de Rose Macaulay, bueno, yo me enamoré de Rose Macaulay cuando todavía no había sacado La Guardia y lo he batallado durante años y finalmente ahora sale Al món la meva selva y todavía no me lo acabo de creer. Lo tengo aquí, qué bonito ha quedado. Recordar que Editorial Minúscula lo va a sacar más adelante en castellano. Yo solo publico la edición en catalán. Con posfacio de Penélope Fitzgerald, la autora de La librería.
que los derechos de posfacio también son otra historia. 7. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que te ha hecho llorar? Y mira que a mí me cuesta llorar en general en la vida y todavía más leyendo. Pero un libro que me hizo llorar fue Canción del Ocaso de Louis Grassic Gibbon. Ese final, bueno, es que para mí es imposible no llorar con Canción del Ocaso. 8. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que no editarías si volvieras para atrás? A ver, respondiendo a esta pregunta, sí, ninguno. O sea, no me arrepiento de haber publicado ningún libro, de momento, de los que conforman el catálogo de Trotalibros Editorial. Pero si tuviera que elegir uno, sería la trilogía rural de Federico García Lorca, porque yo detecté esa ausencia, ¿no?, de que no se había publicado una edición bonita, ilustrada, y juntas las 3 obras trágicas de Federico García Lorca, que son Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, me parecía inexplicable y por esto pues me lancé a publicar estas obras, aunque obviamente no están injustamente olvidadas. Pero yo encontré un vacío, ¿no?, una ausencia inexplicable en la edición de estas obras, y cuando ya estaba el libro en imprenta y estaba todo hecho, pues Lumen anunció su trilogía rural también ilustrada por Ilu Ross, en un estilo muy diferente, pero bueno, si tuviera que elegir un libro que no publicar, y mira que ha funcionado muy bien, pero elegiría trilogía rural porque al fin y al cabo, pues habría salido otra edición, por lo que quizás sería la ausencia de la editorial que se notaría menos en el mercado editorial, porque ya existiría otra edición ilustrada. Pregunta número 9. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que más y menos te ha costado elegir color y diseño? Esto es curiosísimo, como algunos libros, Roger, que es el diseñador, me manda la primera idea que tiene y digo, es que tal cual, ya está. Es que lo podemos mandar así porque me encanta. Otras que es que se han cruzado y no encontrábamos la fórmula. Lo bueno es que al final el resultado, todos me ha encantado. Pero respondiendo a tu pregunta, el que más costó, sin duda, fue La mirada al ángel de Thomas Wolfe. Tanto por el color como por el motivo de las plumas. Roger no acaba de encontrar algo que me gustara. Las propuestas antes de llegar a las plumas no me convencían. Luego al llegar a las plumas no encontraba el diseño de plumas que me gustara del todo. Y finalmente, después de muchos intentos, o sea, es que se alargó muchísimo el tema del diseño con La mirada al ángel, llegamos a esas plumas que me encantan, pero creo que también es el diseño que le ha costado más, junto con Rostros en el agua, creo que es el diseño que le ha costado más a Roger, porque yo quería muchos tipos de plumas diferentes, bueno, me puse muy meticuloso con La mirada al ángel. De hecho, es uno de los diseños que me gustan más de Trotalibros Editorial. Y luego, diseño y motivo que menos me costaran, sin duda, los 2 primeros libros, La guardia del Palacio de Hielo. Sí que es cierto que con estos diseños decidí el diseño de toda la editorial, pero una vez decidido cuál sería la línea de diseño, es que La guardia del Palacio de Hielo, cero dudas. O sea, uno tenía que ser hielo o nieve y tenía que ser blanco, y el otro tenía que ser azul y olas. O sea, es que no sé, fue como primera propuesta, es perfecta. No hubo dudas en cuanto al motivo y al color en estos dos. 10. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que menos te costó conseguir? Entiendo que los derechos. Curiosamente, Feliz Navidad, señor Chips, el librito que regalé con un relato navideño protagonizado por el señor Chips, yo la verdad es que me pensé que no lo conseguiría porque tiene derechos, pero escribí a los propietarios de los derechos, les comenté la idea de traducir yo mismo un relato para regalar, y les encantó la idea y pusieron todas las facilidades para hacerlo posible. Fue realmente muy fácil todo el proceso. 11. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que recomendarías a alguien que adora García Márquez? Bueno, un fan de García Márquez como yo, mi escritor favorito. Me encanta porque hemos pasado de Murakami a García Márquez, ¿no? O sea, el escritor del que entiendo menos el éxito, a García Márquez, que lo adoro completamente. Sin duda, Casas Muertas y Oficina número 1 de Miguel Otero Silva. Miguel Otero Silva me recordó muchísimo a García Márquez, específicamente a su Macondo y sus personajes y la forma de narrar de una forma muy coral, de seguir diferentes historias de personajes que se van cruzando, pueblo que nace en medio de la nada. Es que a mí me parece muy cercano a la literatura de García Márquez, y de hecho García Márquez admiraba Casas Muertas y Oficina número 1 de Miguel Otero Silva. 12. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que te ha hecho reír? Yo te diría que el libro con el que he reído más ha sido Valle de Nubes de Louis Grassic Gibbon, la continuación de Canción del Ocaso. De verdad que cuando lo corregíamos con Marisa es que nos meábamos, nos pasábamos fragmentos porque no podíamos. Louis Grassic Gibbon en Valle de Nubes, que por cierto sale este mes, el 22
22 de marzo, recorre como los cotilleos, los chismorreos de un pueblo, y es brutal como Louise Grassic Gibbon, con una ironía muy bien encontrada, se ríe, ¿no? De esas cosas de pueblo, de los rumores, de esa cotilla que se mete en todo y la personalidad de los diferentes personajes que aparecen en la novela. Y luego también te diría Adiós señor Chips de James Hilton. Hay algunos momentos, algunas respuestas a alumnos, sobre todo ese humor del señor Chips que a mí me sacaban carcajadas. 13. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que más pesada se te hizo la lectura? Entiendo que mi primera lectura. Y yo te diría Canción del ocaso de Louise Grassic Gibbon. Me explico. No es por el libro es fascinante, y además en la traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez se lee y es facilísimo. Lo que pasa es que en inglés es otro tema. Mira que yo estoy acostumbrado a leer en inglés, pero Louise Grassic Gibbon me cuesta muchísimo, porque es que hizo un ejercicio en su trilogía escocesa de incorporar muchas palabras del escocés propiamente, y muchas expresiones y muchos dichos escoceses. O sea, quiso volcar, ¿no?, en su trilogía escocesa mucho del habla más característica escocesa, que yo no llego incluso a un inglés. Yo he visto reseñas en Goodreads de Canción del ocaso de ingleses que dicen no entendía muchas cosas porque es vocabulario escocés. Me encantaba la lectura, pero sí que se te hace pesada en inglés en el sentido de complejidad en el lenguaje. 14. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que te dio más dolores de cabeza? Sin duda alguna, El tugurio de Émile Zola. El tugurio tenía que salir en octubre del 2021, el primer año de Trotalibros editorial, y salió más de un año más tarde. Es un libro que realmente está maldito. O sea, yo se lo digo a la traductora Amaya, está maldito. Pasó de todo en la traducción. Pobre Amaya también tuvo una serie de circunstancias personales que hizo que se retrasara. Todo ha sido muy complicado con el tugurio. Luego, cuando ha salido, pues pasó lo de la distribuidora, que hizo que no llegara a las librerías. Un libro que le ha tocado toda la mala suerte que puede haber en un proceso editorial. Lo importante es que finalmente pues lo sacamos, lo hicimos realidad, y estoy felicísimo por eso. Y María de Cumbres Clásicas lo sabe porque hizo el prólogo cuando al principio de todo el proyecto, y estaba alucinando de todo lo que me iba pasando con el tugurio, que iba atrasando, iba postergando su publicación. Un proceso muy largo y con muchísimos dolores de cabeza. 15. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que te gustaría reeditar? Para mí las reediciones es una gran oportunidad de revisitar el texto, revisarlo, incorporar novedades y mejoras en el libro. Siempre aprovecho las reediciones. En ese sentido, sin duda, los libros que ahora mismo todavía no hay segunda edición y que más ilusión me haría reeditar sería, por un lado, La Guardia de Nikos Kavadías, porque fue el primer libro y hay mucho margen de mejora porque he aprendido muchísimo en este tiempo. Y sin duda La Mirada al Ángel de Thomas Wolfe fue uno de los últimos libros que hicimos con el material antiguo, y al ser también oscuro, es marrón oscuro, y al ser también un tocho, me he arrepentido mucho de no incorporar el nuevo material antes y aplicarlo en La Mirada al Ángel. Y me encantaría reeditarlo para hacerlo con el nuevo material. Creo que quedaría precioso, pero para eso me tenéis que agotar la primera edición, por favor. 16. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que se agotó antes? Sin duda, Adiós señor Chips. Es el superventas de la editorial. Ya vamos por la 4ª edición. Fue la primera reedición que hice en Trotalibros editorial. Ha sido una absoluta locura lo de Adiós señor Chips. 17. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que mueres por publicar, pero no has podido? Bueno, la lista es larguísima, pero he dicho que no evitaría ninguna pregunta y no lo voy a hacer. El primer título que tenía en la cabeza para Trotalibros editorial era El señor presidente Miguel Ángel Asturias, un novel guatemalteco que descubrí cuando estuve haciendo un voluntariado en Guatemala. Me fascinó este libro y me parecía injustamente olvidadísimo en España. Y fue el primer libro, cuando dije voy a hacer Trotalibros editorial, lo primero que hice es contactar con la agencia literaria que gestiona derechos de Miguel Ángel Asturias. Claro, es un momento complicado, porque es que tú vas a la agencia literaria y dices, mira, esto va a ser Trotalibros editorial, todavía no hay nada, ¿vale? Es aire, es humo, pero será genial. Y fue una pena porque justo cuando yo les pedí esos derechos, pues la RAE los compró para hacer su edición especial conmemorativa, y claro, pues
entre la RAE y una editorial que todavía no existe, la agencia lo tuvo bastante claro. Es algo que todavía me duele no tener el señor presidente en Trotalibros Editorial, porque me habría encantado. Y luego, pues aparte de este, no sé, El regreso del soldado, de Rebecca West, que fue para 6 Barral. Ahora en noviembre, que ha publicado Alianza, Aloma, de Marcel Rodoreda, son libros por los que batallé muchísimo, pero no pudo ser. 18. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que menos se ha vendido? A ver, el Tugurio, sin duda, es lo que os decía. Ha tenido muy mala suerte el Tugurio en el momento de salida. Estoy buscando la manera de recuperarlo porque se me es un tocho. Es una maravilla de lectura. Es que todavía no hay ni un lector que se lo haya leído y no le haya gustado. Es la mejor puerta de entrada a la literatura de Émile Zola. Es mi libro favorito de Émile Zola. Además con el prólogo de María, pero lo ha tenido todo en contra. Y estoy buscando fórmulas para hacer que llegue a los lectores, pero de momento el Tugurio es de los que menos ha vendido. Y luego también diría la traducción al catalán de Rostros en el agua, Caras enmig de l'aigua. No sé, al ser en catalán, también sacarlo en castellano, yo no sé qué pasó ahí, pero Caras enmig de l'aigua no ha acabado de despegar. Y es una lástima porque la traducción de Xavier Pàmies, lo recuerdo, traductor de Harry Potter al catalán, es maravilloso. 19. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que te gustaría ver adaptado al cine? Pues yo diría, por un lado, Vera, de Elisabeth von Arnim. Es una ausencia cinematográfica que yo no me explico, porque además tiene un ritmo cinematográfico genial. Yo no me cansaré de decir que para mí Vera es mucho mejor que Rebeca de Daphne du Maurier, y además trata un tema como el maltrato psicológico. Creo que quedaría una película genial, con la estética gótica de The Willows, el suspense, la temática, y luego el que me haría muchísima ilusión ver adaptado al cine es la obra de Toni Sala. Tanto Los chicos como Persecución creo que serían de estas películas oscuras, alternativas, que a mí me alucinarían. De hecho, una de las últimas películas que me han encantado es la catalana Alcarràs, que me recordó muchísimo a Los chicos. Y ver a su directora adaptando las obras de Toni Sala, para mí sería un sueño hecho realidad. Y además creo que tendría un exitazo. 20. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que más ilusión te dio publicar? Todos me hacen muchísima ilusión, pero si tengo que elegir, y una vez más no puedo elegir uno, sería La Guardia, por ser el primero. El momento de recibir el primer libro que has publicado tú, tocarlo, ver cómo ha quedado, es único, siempre será el primero. Luego Soledad, de Víctor Català, para mí fue el primer pelotazo de Trotalibros Editorial, o sea, ser el responsable de llevar un clásico catalán que estudiaba en el instituto, muy conocido aquí, ser el responsable de llevarlo afuera, para mí es una gran responsabilidad, pero también un sueño. Y finalmente La mirada del ángel, es la mayor locura cometida en la editorial, ha salido bien, pero es un sueño de edición y me hizo muchísima ilusión, mucha. Estas 3 obras son las 3 que me hizo más ilusión publicar. 21. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que te costó más corregir? Es decir, en el tema de... nos centramos en la corrección propiamente, y sin duda diría Valle de Nubes, el libro que sale este mes, el 22 de marzo. Ha sido una odisea corregirlo, fue la última traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez, se murió repentinamente a media traducción, justo estaba en medio de Valle de Nubes. Teníamos el primer esquema de traducción de la primera mitad, una amiga suya y compañera de oficio, Ana Eiroa Guillén, se ofreció a terminar la traducción, pero claro, había muchas cosas aquí, o sea, era el primer borrador de Miguel Ángel, por lo que no lo había revisado. Luego también hacer que todo sea coherente, la parte de Ana y la parte de Miguel Ángel, que Louise Grassic-Gibbon, de verdad que son las traducciones que más hemos sudado. Bueno, aquí hay un gran mérito. En primer lugar de Marisa, que es la correctora, pero también estuve yo ahí corrigiendo. El resultado es ideal, pero hubo muchísimo trabajo de corrección en Valle de Nubes. 22. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que te sorprendió más la respuesta de la gente? Precisamente ayer estaba escribiendo una nota del editor comentando esto, ¿no? Nunca me sé anticipar a la reacción que va a tener los lectores y siempre me sorprende. Pero yo diría 2 libros. Uno que me sorprendió en el sentido negativo y otro que me sorprendió en el sentido positivo. Se corresponden a los 2 primeros libros. La Guardia, no me esperaba muchos de los comentarios que recibió. La mayor parte de gente que no lo había leído. O sea, es impresionante la capacidad del ser humano de comentar cosas que no se ha leído. Pero incluso algunos que se habían leído, me sorprendió mucho las reseñas como morales, ¿no? Que iban diciendo, el libro no me ha gustado porque un personaje es machista. Bueno,
No sé, no me esperaba esa recepción. Luego había mucha gente que le ha encantado. Y luego el Palacio de Hielo me sorprendió por el lado positivo, porque a mí me parece el Palacio de Hielo una historia muy poética, muy abstracta, muy alternativa, sin demasiada trama, ¿no? Muy tal. Y obtuvo una respuesta casi diría unánime, de que la gente lo adora, o sea, adora el Palacio de Hielo, y quizá no me lo esperaba tanto, ¿no? Porque no me parecía en ese sentido con un público tan amplio el Palacio de Hielo. 23. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que le recomendarías a alguien que no suele leer clásicos, pero quiere empezar? Sin duda, Adiós señor Chips, de James Hilton, casi un cuento largo, muy fácil de leer. Y luego ver a Elizabeth von Arrym, que como he dicho antes, es ritmo cinematográfico, engancha. Podría ser una novela perfectamente escrita ahora, ¿no? 24. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que menos claro veías para publicarlo? Sin duda, Hielo de Anna Kavan. No lo veía nada claro, o sea, lo leí y tengo que decir que cuando lo terminé dije, yo no publico esto. Es que no lo publico, ni de coña. Y lo tenía decidido, o sea, ya iba a otros libros. Sin embargo, me encontré con que le iba dando vueltas. Y hacía como 2 meses que lo había terminado y seguía dándole vueltas, revisitando algún pasaje, subrayando alguna frase que se me había quedado grabada, tal. Y digo, hostia, si un libro te ha dejado 2 meses dándole vueltas, es que tiene algo este libro. Tiene algo. Seguramente no se va a vender nada, pero tiene algo este libro, ¿no? Y al estar así obsesionado, no tenía nada claro, tuve dudas hasta el último momento. 25. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que pensabas que tendría peor acogida de la que ha tenido? Sin duda, Soledad, de Víctor Català. Yo cuando comentaba a alguien del sector, a editores, ¿no? de Cataluña, que iba a publicar Soledad en castellano, todos me decían, estás loco, te lo vas a comer con patatas, esto fuera de Cataluña, en España no va a interesar. Todo el mundo, de verdad, ¿eh? Y yo decía, wow, pues no sé, quizá he cometido una locura. Y sin embargo, no fue un boom, no lo saqué y wow, fue Víctor Català, Caterina Albert, Soledad, una locura. Pero el boca a oreja ha ido funcionando y bueno, está completamente agotado ahora mismo Soledad, cosa que me parece extraordinario, un sueño, porque tampoco es literatura comercial muy especial para mí que haya funcionado tan bien un clásico catalán, pero que yo identifico mucho también con mi país, porque sabe transmitir el ambiente de los Pirineos. Ha sido una gran sorpresa, yo no me esperaba que fuera tan bien y ha funcionado muy bien Soledad. Y ha enamorado a todo el mundo que lo ha leído. 26. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial más complejo de leer? Sería La Guardia, de Nikos Kavadias, y Hielo, de Anna Kavan. Son los más complejos, son los más diferentes, los que son más experimentales y también son muy incómodos en muchos sentidos. 27. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que más te gusta estéticamente, como objeto? Sin duda la trilogía rural de Federico García Lorca. Es una edición hecha con un mimo. La historia la teníamos, son las obras de Lorca, la calidad estaba asegurada, por lo que aquí centramos nuestro esfuerzo en hacer una edición elegante, llena de detalles, con colores en el interior, con las ilustraciones de Javi Cohen, con esa cubierta, bueno, todo con un mimo y con un detallismo que queríamos que fuera una edición para regalar, una edición que permitiera acercar incluso estéticamente y en el trabajo de edición la obra al lector. Y en cuanto a edición y a estética, cómo ha quedado como objeto, sin duda la trilogía rural de Federico García Lorca se lleva el premio en Trotalibros Editorial. 28. ¿Cuál es tu libro de Trotalibros Editorial preferido? Yo antes no sabía responder a esta pregunta porque todas me encantaban, pero yo sería un hipócrita si ahora no confesara, no admitiera que mi libro de Trotalibros Editorial favorito, sin duda, es La mirada al ángel, de Thomas Wolfe. Junto a 100 años de soledad es mi libro favorito. Para mí lo que hace Thomas Wolfe en La mirada al ángel es otro nivel. Otro nivel. 29. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que recomendarías a cualquier lector? Que recomendarías a ciegas, sin saber nada de ese lector. Yo diría Adiós señor Chips, de James Hilton. Creo que puede gustar a todo tipo de lector, tanto estilísticamente por los temas que trata. Va a llegar a cualquier lector esta historia. Y por otro lado, Canción del ocaso, de Louis Racine Gibbons. Son como los dos libros que si no sé nada de un lector, yo diría pues alguno de estos dos, Adiós señor Chips y Canción del ocaso, porque para mí son apuestas seguras. 30. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial más vendido?
Adiós señor Chips, sin duda alguna. Ya vamos por la 4ª edición. Es una locura este libro, lo que está consiguiendo. El primer sorprendido soy yo, y luego incluso los propietarios de los derechos están alucinando con lo que está pasando con Adiós señor Chips en español. Y es una maravilla. Es como una 4ª edición, una 4ª edición. 31. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que por poco y no ve la luz? Sin duda el Tugurio. O sea, el Tugurio, por lo que os he dicho, ¿no? Tuvo un proceso, todo lo ha tenido en contra, ha pasado de todo, y hubo algún momento que dije, bueno, aparcamos este proyecto porque no llegamos y no podemos hacer. Y luego pues se dieron unas casualidades que hicieron que recuperara el proyecto y volviera a trabajar en él, y finalmente pues surgió, pero es que lo tenía todo en contra y llegué a asumir más de una vez que no vería la luz. Por eso me da rabia que el Tugurio, que es un milagro que haya salido, ¡pam!, le haya tocado la distribuidora. Bueno, en fin. 32. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial favorito de Andrea, mi mujer, y a mis padres? Los libros favoritos de Trotalibros editorial de Andrea son Mariana, de Mónica Dickens, y Los chicos, de Tony Sala. Los chicos le impactó muchísimo y le encantó. Y Mariana me comenta que es como para ella un refugio, se sentía súper bien mientras lo leía y se le ha quedado como ese recuerdo de estar súper cómoda leyendo. Luego, el libro favorito de mi madre es Vera, de Elizabeth von Arnim, le encantó este libro. Y a mi padre no lee. Mi padre no lee. Mi padre cuando le doy, yo les regalo, cada vez que publico un libro les regalo a mis padres un ejemplar, y mi padre no es lector, no le gusta leer, no lee novelas, pero siempre se lee las notas del editor, le hace mucha ilusión leer las notas del editor que escribo, y su favorita, que se emocionó, fue mi nota del editor de Feliz Navidad señor Chips, que es una de las más personales que he escrito, y le emocionó mucho. Yo diría que el libro favorito de mi padre es Feliz Navidad señor Chips por mi nota del editor. 33. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que crees que es más difícil de gustar a todo el mundo? La Guardia de Hielo. Esto tengo que saber muy bien qué lector es una persona para recomendarle La Guardia de Hielo. Son 2 libros, bueno, lo dicho, ¿no?, muy especiales, sin estructura convencional, muy incómodos en muchos sentidos, muy experimentales. Son 2 libros que o los vas a adorar o los vas a detestar. 34. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial más y menos rentable económicamente hasta ahora? El que más, sin duda, Adiós señor Chips, de James Hilton, porque además es un libro breve, sin grandes complejidades en la traducción. No es un libro que económicamente sea súper caro. De hecho, es el libro más barato de la editorial en cuanto a precio de venta al público. Ha sido un exitazo, 4 ediciones. Y el que menos rentable ha sido hasta ahora, sin duda, El Tugurio, de Emile Zola. Es un libro, bueno, es un tocho, muy complejo de traducir, caro, porque pues la traducción, la impresión, tapadura, etc. Y en cambio, pues por lo que ya he comentado antes, no acaba de llegar al público y me da mucha rabia, porque es una maravilla. Es uno de los tochos de la editorial. 35. ¿Qué libro de Trotalibros editorial tiene tu personaje favorito? Bueno, mi top 3 de personajes favoritos de los libros de Trotalibros editorial estaría en tercera posición el señor Chips, en segunda posición Chris Guthrie, la protagonista de la trilogía escocesa de Louis Grassic Gibbon, y en primer lugar, sin duda, porque es uno de mis personajes favoritos de la literatura y con los que más me identifico, es el protagonista de La mirada al ángel, Eugene Gant. 36, y ahora veo que esta, pues, puede ser un poco repetida, pero bueno. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que retirarías del catálogo si tuvieses que elegir? Pues lo dicho, la trilogía rural de Federico García Lorca. Ha funcionado muy bien, ha sido uno de los libros que ha funcionado mejor del año pasado. Pero siendo el propósito de la editorial recuperar obras injustamente olvidadas, y siendo esta una obra que no ha sido injustamente olvidada, y además Lumen pisándome los talones, sacando una edición pues muy parecida en cuanto a ilustración y en cuanto a idea de edición, que para mí eran lo que más innovaba, pues seguramente en el mercado editorial lo que se notaría menos sería la retirada de la trilogía rural, que insisto, me encanta cómo ha quedado y no me arrepiento para nada de haberlo sacado. Pero si tengo que elegir algo, prefiero haber sacado, es que por eso yo creo que esta editorial es una locura, porque yo prefiero haber sacado El Tugurio de Emile Zola
porque creo que aporto más en cuanto a la traducción, en cuanto a un libro que ya no se encontraba, etcétera, que la trilogía rural, que económicamente ha funcionado mucho mejor. Pero creo que quizá en cuanto al mercado editorial he aportado más con la traducción, con esta nueva edición del Tugurio de Emil Zola, que con la trilogía rural de Federico García Lorca. No sé si me explico. 37. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial del que esperabas más? Pues bueno, sin duda las dos obras que se han visto afectadas por el tema de distribución. La tercera boda, que para mí era una de las máximas apuestas del año pasado, ha funcionado por la insistencia de los libreros que lo han leído y les ha encantado, y de los lectores que le han dado una oportunidad al libro. Pero para mí este libro se merecía ser, no sé, fenómeno Elena Ferrante, o sea, fenómeno Fiebre Ferrante. Es un librazo y yo sinceramente tenía muchas expectativas con este libro, de decir, ojo, estoy sacando una bomba, o sea, estoy sacando una bomba literaria que va a ser un fenómeno esta recuperación. Y ha funcionado bien, pero también afectado por el tema de distribución y tal, pues yo creo que ha pasado más o menos inadvertido por muchísimos lectores. El Tugurio, por lo comentado, y para añadir algo más, yo diría que Rostros en el agua de Janet Frame, para mí también es una bomba literaria, una obra maestra de literatura. Además, al haber ido de luna de miel a Nueva Zelanda y ver la importancia que ellos tienen a Janet Frame, ¿no? y Rostros en el agua, pues ha funcionado, pero yo creo que es una obra maestra que merece mucha más atención de la que está recibiendo. 38. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que te llevarías a una isla desierta? Pues sin duda La Guardia, de Nikos Kavadías. Uno, porque cada lectura de La Guardia me ha dado capas nuevas, por lo que podría ir releyendo y releyendo. Y además por ambientación, ¿no? En una isla desierta, una obra de marineros, no sé. Ya que estoy ahí tomando el sol, pues algo así marinero, algo así más veraniego, ¿no? Y también La mirada al ángel, porque es mi favorito. Tocho, y me llenaría pues bastantes horas vacías. 39. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial por el que más te han felicitado en tu entorno personal? Pues yo diría Soledad, de Víctor Català, porque, pues lo dicho, ¿no? En mi entorno personal, esta obra es un clásico fundamental, y el haber conseguido los derechos y haberlo publicado en castellano, pues bueno, me han felicitado mucho, decir, toma éxito, toma bombazo. Incluso pues preguntándose cómo es que nadie lo había hecho y tú, ¡pam!, estuviste ahí y lo hiciste, ¿no? Una obra tan fundamental como esta, y feminista, y tan importante, ¿no?, para la cultura catalana, pues haberlo sacado en castellano, la verdad es que se ha valorado mucho en mi entorno. 40. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que más te ha impactado al leerlo por primera vez? Pues sin duda yo diría La Guardia. Fue un impacto brutal. Para mí el libro con el que empezaba Trotalibros editorial era muy importante, que fuera muy especial, y el haber leído este libro y decir, es que lo he encontrado, tiene que ser este. Es que tiene que ser este libro el primero de editorial, es porque me había impactado mucho su lectura. En segundo lugar, La mirada al ángel, me impactó sobremanera. Y finalmente Persecución. Es que tenéis el vídeo, además lo tenéis, la reseña que hice cuando leí Persecución, sin plantearme pues que algún día tendría una editorial y lo podría publicar en español, sino leyéndolo como lector, y tenéis mi reseña del impacto que me causó. Fue una de mis mejores lecturas del año junto a Juan Rulfo. Me impactó muchísimo y creo que lo muestro perfectamente en mi primera reseña. 41, recta final. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que más sabías con antelación que querías publicar? Soledad, de Víctor Català. O sea, yo creo que las dos primeras ideas para Trotalibros editorial eran libros que ya había leído y que eran ausencias que no entendía, y eran Soledad, de Víctor Català, y El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. No salió, contra todo pronóstico, el otro pues no. Y luego seguramente el siguiente sería Canción del Ocaso. 42. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que más te costó editar en cuanto a maquetación? Sin duda alguna la trilogía rural de Federico García Lorca. Al ser diferentes colores, al tener, bueno, el editar obras de teatro en cuanto a maquetación es muy complicado, porque tiene que estar todo encuadrado. Además, Lorca, hay momentos en los que las canciones se tienen que poner de una forma diferente. Todos los nombres tienen que estar unificados, en versalitas, con los márgenes exactamente igual, con la complejidad añadida de los colores que incorporamos. Bueno, había muchos temas ahí de maquetación de centímetros y tal, que complicó muchísimo la maquetación de la trilogía rural. De hecho, yo creo que es la gran complejidad de ese libro, fue maquetarlo. 43. ¿Cuál es el libro de Trotalibros editorial que menos esperanzas tenías de conseguir publicar? Yo diría Soledad, de Víctor Català. O sea, realmente no me esperaba, claro, es que además pensad que yo
negocié los derechos de Soledad Víctor Català una vez más sin tener nada. O sea, me pedían, ¿cuál es tu catálogo? No tenía catálogo. ¿Cuál es tu distribuidora? Todavía no tenía distribuidora. Es que no tengo nada. Pero dadme los derechos en español, en todo el mundo, de un clásico catalán tan imprescindible como Soledad de Víctor Català. ¿Vosotros entendéis cómo me cedieron los derechos? Yo tampoco. Pero me los cedieron, tú. La cosa salió y Soledad de Víctor Català, pues, ha sido una realidad. Y luego también, por supuesto, La mirada al ángel. Yo no me atreví a publicarlo y Miguel Ángel dijo, si tú confías en este libro y lo quieres hacer, cuenta conmigo para la traducción, y me animó, o sea, me animó muchísimo a hacerlo y finalmente dije, bueno, va, pues nos lanzamos a la piscina y nos lanzamos y wow. ¡Qué aventura! 44. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que más alegrías te ha dado? Adiós, señor Chips, de James Hilton, sin duda. Ya no solo en cuanto a ventas, sino también en feedback y el haber trabajado con Jordi Vilalclós. Jordi también vino al Sant Jordi a firmar ejemplares y a dibujarlos para lectores que vinieron. A partir de la tercera edición tiene prólogo de Mónica Gutiérrez, autora de La librería del señor Livingstone, y amiga mía, y poder trabajar con ella, tener su prólogo. Bueno, ha sido como realmente un libro que no ha tenido grandes dificultades y ha sido muy bonito. Pues el proceso de edición de Adiós, señor Chips, curiosamente se acerca muchísimo a la aparente sencillez, pero sobre todo a lo entrañable de la novela. Ha sido un proceso muy entrañable de trabajar con gente muy agradable, como son Mónica, como son Jordi, bueno, todo muy, muy bonito. 45. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que menos te ha gustado? ¿Cómo ha quedado? Sin duda, La guardia de Nikos Cavadías era el primer libro, hay algunos fallos y muchas cosas de las que he ido mejorando a partir de allí, pues ahí no están, bueno, ahí todavía tiene el código de barras detrás, la página de la imagen del autor quedó muy borrosa, pues claro, es que haces pruebas un poco, ¿no? Hay algunas erratas, algunos fallos de maquetación, es el primer libro, y como primer libro, pues es el que tiene más errores, y del que menos contento estoy de cómo ha quedado, y por eso me muero por reeditarlo algún día, porque me dará la oportunidad de hacer el primer libro de Trotalibros Editorial con todo lo que he aprendido a lo largo de 2 años, que parece poco 2 años, pero es que de verdad que siento que soy otra persona que la que empezó Trotalibros Editorial. He aprendido muchísimo y sobre todo lo veo cuando hago precisamente reediciones, porque implemento lo que he aprendido en ese viaje a ese libro que saqué en ese momento. Por lo que ahora mismo, si me ponéis todo el catálogo de Trotalibros Editorial delante, os digo, el que menos me gusta ahora mismo es La guardia. 46. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que más caro ha sido editar? Pues sin duda Los tochos, La mirada al ángel de Thomas Wolfe y El tugurio de Émile Zola. Son los 2 libros con diferencia más caros, tanto en traducción como en impresión, como en corrección, pero es que son 2 maravillas. A mí me gusta normalmente al final del año sacar un tocho para terminar como Dios manda al año. 47. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que crees que es más comercial? Que comercial no significa malo, o sea, yo insisto, si lo publico en Trotalibros Editorial porque me parece fascinante, pero comercial en cuanto a que puede tener un público más amplio, más fácil de leer, seguramente. Y yo sin duda diría Adiós, señor Chips, de James Hilton, Mariana, de Monica Dickens, y Al món la meva selva, de Rose Macaulay. Creo que son los 3 libros así más comerciales. 48. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que más rápido terminaste en leer? Entiendo también, otra vez, que es la primera lectura, ¿no? Que hice el libro, y te diría La tercera boda de Cosas Taxis. Me lo terminé incluso más rápido que Adiós, señor Chips, pero es que La tercera boda fue o sea, me lo empecé a leer y no podía hacer otra cosa. No trabajaba, no dormía, no podía parar de leer. Hacía mucho tiempo que un libro no me enganchaba tanto como me enganchó La tercera boda cuando lo leí. Me enganchó muchísimo. Y en cuanto a adictivos, os diría que junto seguramente al Fallo de Antonis Samarakis son los 2 libros que enganchan más adictivos de Trotalibros Editorial. 49. ¿Cuál es el libro de Trotalibros Editorial que quisieras que tuviera más reconocimiento? Reconocimiento que no significa ventas, sino reconocimiento. Yo diría La tercera boda de Cosas Taxis, por lo que he comentado antes. Casas muertas y oficina número 1 de Miguel Otero Silva. Bueno, es muy triste muchas veces ver cómo a la gente que se ha acercado más al libro y que más se ha emocionado con el libro son los venezolanos, incluso los venezolanos que viven en España, etc. Pero al menos a mí me habría gustado que muchos más lectores no venezolanos le dieran la oportunidad a este libro, porque es que es fantástico y ha pasado muy desapercibido. Y luego, por supuesto, Toni Sala. Para mí, Toni Sala es uno de los mejores
escritores, ya no solo de España, sino de la actualidad. Y creo que está internacionalmente y fuera de Cataluña, incluso dentro de Cataluña, bastante ignorado. Hostia, y creo que merece mucho más reconocimiento. Yo siempre lo digo, si Tony Sala fuera estadounidense o fuera británico, ya estarían todas las quinielas para el Premio Nobel de Literatura, pero ha tenido la desgracia de nacer en Cataluña, escribir en catalán, y esto es un gran muro para obtener más reconocimiento, pero es que basta con leerlo que dices, es que ¿cómo puede ser que este escritor tenga más reconocimiento? Yo no lo entiendo. Y número 50. Terminamos, no me lo creo. Espero que no se haya hecho muy largo ni muy pesado. Y la pregunta número 50 es: ¿cuál es el libro de Trotalibros editorial que menos te gusta? Es una pregunta muy complicada porque es que, claro, todos me encantan si los he publicado, pero he llegado a la conclusión que sería Feliz Navidad, señor Chips, porque al final es un relato navideño de unas 20 páginas que no se puede comparar con los otros libros de Trotalibros Editorial. Creo que es una oportunidad para reencontrarse con el señor Chips. Creo que es una lectura que no tiene ningún sentido si no has leído Adiós, señor Chips, porque te vas a ver muy poco si no has leído Adiós, señor Chips. Pero es como una extensión, ¿no? Como un capítulo perdido de Adiós, señor Chips, que me pareció perfecto para regalar en Navidad y que os ha gustado mucho y que a mí me encanta, pero no deja de ser un relato navideño. Por lo tanto, pues si tengo que elegir al que menos me gusta, sin duda sería Feliz Navidad, señor Chips. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro libro favorito de Trotalibros Editorial. Y si hay algún libro de Trotalibros Editorial que no te ha llamado la atención, pero con estas preguntas, pues te ha llamado un poco la atención. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo, porque el próximo vídeo, Shakespeareando, y además un Shakespeareando muy especial. Vamos a cerrar la Henriada con el Shakespeareando de Enrique V, que ya os avanzo que me ha fascinado. Leed mucho. Català, català,